Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, hablamos del Estado laico, del concepto de Estado laico, y para ello contamos con el catedrático de Filosofía Política de la UNED, Antonio García Santesmases. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a este programa, aunque no sea el de filosofía. Muchas gracias a vosotros. Y Cayetano Núñez Rivero, profesor de Derecho Político también de la UNED, quien nos ha propuesto el tema que hoy abordamos. Bienvenido, gracias. Bien hallada. Vamos a hablar del Estado laico y creo que lo primero, para la mayoría de los oyentes o para una parte importante de los oyentes, puede ser conocer, definir qué es el Estado laico, qué se entiende por Estado laico. Empezamos con el catedrático García Santesmases. Bueno, yo creo que quizás se puede contestar a la pregunta situándola en un contexto histórico determinado, el contexto español, y resituarla en la pregunta de si el Estado español es un Estado laico. Yo considero que no. Yo considero que el Estado español actual, el Estado de la Constitución del 78, crea una fórmula de Estado no confesional, de Estado aconfesional. Es decir, que el acuerdo histórico que se produce en torno al texto del 78, entre las fuerzas, vamos a decir, liberal-conservadoras, democristianas, socialistas, en aquel momento comunistas, que tenían gran importancia, es un acuerdo que está vinculado al artículo 27 de la Constitución sobre el tema de la educación, al artículo 16, donde, pues, esencialmente se plantea el asunto de que no haya ninguna religión oficial del Estado, que era un Estado confesional, el Estado franquista, pero que haya una relación de especial consideración con una confesión religiosa determinada, que es la Iglesia Católica. Eso aparece en el propio texto constitucional. Después hay que llegar a un acuerdo también en torno al artículo 27, donde se plantea uno de los problemas esenciales, que es el problema de la educación, un acuerdo entre la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra de los profesores, la libertad de expresión docente, los derechos de los padres. Y ahí hay una idea de cuál es el papel del Estado. Entonces, el papel del Estado ahí fundamentalmente es un papel de conectar la enseñanza pública, estatal, con la enseñanza privada, confesional, concederle un tipo de derechos, un tipo de prerrogativas, un tipo de recursos que después se irán viendo en las leyes educativas que se vayan haciendo durante la democracia, que hace que haya un cierto papel subsidiario del Estado, donde el Estado, de alguna forma, la iniciativa pública aparece cuando se agota la iniciativa privada. Este, por lo menos, es el desideratum último de los sectores más socialcristianos. Y, por tercer punto, algo que no está en el texto constitucional, pero que ha sido algo que ha condicionado la regulación de los problemas educativos y culturales a lo largo de estos años, son los acuerdos Iglesia-Estado que el gobierno de UCD, con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias, la Alianza Popular entonces y otras, pacta con el Estado del Vaticano, que de alguna forma condiciona el desarrollo de muchos temas, por ejemplo, pues cómo debe ser la enseñanza de la religión en los centros estatales, en los centros públicos, si debe estar al nivel del resto de las asignaturas fundamentales. Es decir, ahí hay una serie de cuestiones, la presencia de la Iglesia Católica en las Fuerzas Armadas, en los centros sanitarios, que a mí me parece que, unido a todo el problema de la financiación, hace que hayamos dibujado un modelo que es un modelo propio de un Estado aconfesional, es decir, no es el Estado confesional, pero tampoco es un modelo como el de la República laica francesa, que sí que sería un modelo de Estado laico. Profesor Núñez, ¿a eso es a donde podríamos o se podría llegar? Si hubiese, evidentemente tendría que ser una reforma constitucional para cambiar esa condición. Se puede llegar a muchos sitios, incluso a proclamar de nuevo el Estado confesional. Lo que pasa es que eso no sería un Estado de Derecho, que esa es otra guerra. Yo sobre el Estado aconfesional luego volveremos, porque es que yo sigo sin comprender exactamente qué es el Estado confesional, a pesar de la magistral lección que nos ha dado nuestro compañero de mesa. Mire, yo el Estado laico yo lo definiría, o mejor dicho, se dice que existe un Estado laico cuando un Estado no tiene religión oficial alguna, de tal forma que se produce, y es la característica fundamental, una plena separación entre las iglesias existentes en el Estado y el Estado. Esto quiere decir, pues que las iglesias, de todas formas, están sujetas a la legislación del Estado, a las normas del Estado, mientras que el Estado no está sujeto a las normas de las iglesias, ni de una ni de otras. De tal forma que el Estado y las iglesias, estas instituciones, actúan sobre los mismos individuos.
Pero, ojo, en ámbitos perfectamente diferenciados. Uno es en la esfera pública, que es el Estado, todo individuo está sujeto al Estado en su esfera pública, y la religión en la esfera privada, con una salvedad importantísima, que el ciudadano no tiene, si no es su deseo, no tiene por qué estar sujeto a obligación religiosa alguna. Está sujeto, por supuesto, al Estado, pero no a una religión. Lo estará si quiere estarlo. Pero una es el ámbito individual y otra es el ámbito público. Sí, efectivamente, ese yo creo que es uno de los temas de gran interés. Es decir, la definición que hace Cayetano, la separación, no hay religión oficial, me parece que sin ese elemento no podemos hablar de laicidad. Ese elemento me parece esencial. La pregunta a partir de ahí es cómo surge el tema de lo público y el tema de lo privado. Claro, quizá hay una cierta diferenciación entre la filosofía política y el derecho constitucional. Filosofía política cada vez se distingue más entre lo estatal, lo público y lo privado. ¿En qué sentido? Que efectivamente por un lado está el campo de lo estatal, el campo de las instituciones, donde, como se ha dicho muy bien, no hay posibilidad de subordinar las instituciones del Estado a una religión oficial o la legislación, como por ejemplo esto del debate que hay ahora en los países árabes con el tema del Islam y la democracia, etcétera. Como ya sabemos, todo el problema de que haya las leyes se tengan que someter a una doctrina religiosa, esto evidentemente en el Estado laico no se da, pero lo que se pregunta pues muchos teóricos de la sociedad multicultural es cómo se plantea el problema de articular las preferencias de los ciudadanos en el ámbito de lo público. Entonces ahí no se entiende por público lo estatal, sino el campo, por ejemplo, de la opinión pública, el campo cómo se van articulando los sujetos colectivos en torno a los sindicatos, los partidos, los movimientos sociales, las iglesias, las ONGs, y ahí es donde se plantea entonces la pregunta de cómo articular las preferencias de ese tipo de ciudadanos. Las religiones, que aquí es donde voy, son privadas. Evidentemente, como ha dicho muy bien Cayetano, el tema de la obligación es esencial. Es decir, cuando se hacen las guerras de religión, todos recordamos la frase, a cada rey su religión. Según la preferencia del rey, el súbdito tendrá la religión que el rey imponga para salir del lío de las guerras de religión. Claro, esto es lo contrario de la idea de que es el ciudadano, no el súbdito, el que elige en libertad de conciencia si quiere tener religión o no tener ninguna religión. Y en ese sentido es íntimo, es privado, y eso es una gran conquista de la modernidad. Pero está el otro problema. Las religiones, para reproducirse, además de tener ese momento de intimidad, y aunque no tengan una definición estatal, necesitan un lugar de expresión a través de la sociedad civil para poder difundir sus doctrinas, para poder mantener, y ese lugar es el que plantea la tensión entre lo privado y lo público. Yo estoy completamente de acuerdo. Y el Estado tiene la obligación de garantizar a todo ciudadano la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, la libertad de pensamiento, el principio de igualdad, y entre ellos, por supuesto, está la capacidad de elección religiosa. Pero no tiene que dar un paso más en la religión. Usted se organiza como quiera. De hecho, que las religiones han de tener perfecta libertad en todos los estados siempre que cumplan con las normas del Estado, es decir, que más o menos se puede reducir a no alterar el orden público, de alguna forma, o a no meterse con otras religiones. De lo que había dicho antes, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que es el laicismo, ya que planteamos la discusión, como movimiento histórico a favor de la libertad, lo que tú dices es absolutamente cierto. Libertad de expresión, libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión. La pregunta es la contraria, es lo otro. Lo que han intentado los sectores confesionales a lo largo del tiempo es decir, bien, pero para reproducir mis doctrinas, mis prácticas, yo necesito un lugar en lo público. Entonces, ¿debe interferir el Estado o no? Pues una cuestión, debe auspiciar, debe ayudar, debe propiciar el que yo pueda desarrollar mi actividad. Esto es lo que se ha conseguido enormemente en países como España con los acuerdos con la Santa Sede hasta llegar al punto y con las leyes educativas. Se parte del supuesto de que el Estado tiene que ayudar, auspiciar, según sea la libertad de los padres, a tener, pues determinados tipos de centros educativos que están vinculados a un ideario confesional, a un ideario religioso, o la labor de las iglesias, o la preservación del patrimonio artístico. Es decir, se parte de la idea de que eso, al ser un bien público, debe merecer el apoyo de las autoridades estatales. Donde ya se plantea la pregunta... Por eso España no es ni de broma un Estado laico. Claro, pero España... ahí es donde se plantea la pregunta de en qué medida ese apoyo
lleva a situaciones, y aquí tú que lo has estudiado mucho, plantea problemas, de que, claro, el constituyente del 78 lo que se plantea es cómo logramos que lo que dividió la historia de los españoles no vuelva a ocurrir. Es decir, uno de los elementos de fractura era monarquía o república, otro era la cuestión de la articulación de los territorios, Estado unitario, Estado federal, etcétera, y otro era Estado confesional, la cuestión religiosa. Entonces dice, bueno, vamos a resolver este asunto. Pasados los años, claro, aunque no llegue a tener la fuerza que tienen los turcos en Alemania o el problema que pueden tener los inmigrantes de Argelia en Francia, hay un problema de sociedad multirreligiosa, multicultural, donde, claro, se plantea la pregunta, si usted, para que pueda yo defender mi religión, me da ese tipo de prerrogativas, hasta el punto de que usted tiene derecho, según los acuerdos con la Santa Sede, a elegir los profesores de los centros estatales para ser ellos los que impartan la doctrina, y usted elige quién es el profesor, incluso lo puede despedir. Claro, hay otras religiones que dicen, yo también quiero. Es decir, pues claro, el Islam o otros sectores dicen, yo también quiero tener esa potestad, porque si no hay discriminación en favor de una religión. Y eso nos plantea, termino con esto, el gran problema, ¿qué modelo queremos? ¿Un modelo republicano laico o un modelo multicultural? Ahí hay el modelo francés y el modelo británico. Bueno, tal como están los acuerdos con la Santa Sede, yo no vengo a pronunciarme por ningún modelo concreto, es decir, no era un programa de carácter reivindicativo. Yo prefiero el francés al británico, pero estamos muy lejos del francés. Quiero decir, pero si vamos a definir el Estado laico, tú has definido perfectamente lo que no es el Estado laico. Lo que no es el Estado laico, porque el Estado laico no es solamente esta separación que tiene que haber entre la Iglesia y el Estado, sino que el Estado no interfiere en la esfera religiosa y tampoco las instituciones religiosas interfieren en la vida pública del Estado. Otra cosa es que los ciudadanos que forman parte de esas entidades religiosas, claro que tienen el derecho de expresión y de opinión, no se les puede negar, pero como entidad religiosa, como institucionalización del tema, eso está fuera. Mire, yo en el tema de la religión y qué se hace, cómo se hace, mire usted, es que el Estado laico, si decimos que el Estado no interviene, es que no interviene, porque una cosa es que se diga que es aconfesional y cuando resulta, por ejemplo, en el caso español, ya que hemos vuelto antes, resulta que la Iglesia Católica es financiada por el Estado español. Es que la Iglesia Católica, sin hablar del antiguo régimen, desde la Constitución de 1837, el clero y culto se costea de las arcas públicas. Ya viene la Constitución, en el artículo 11 de la Constitución de 1837. Y se ha repetido en todos nuestros textos constitucionales, con la excepción del proyecto constitucional de la Primera República, que intentaba configurar un Estado laico, y de la Segunda República. Y aún en la Segunda República todavía estuvieron cobrando, porque dijo se desarrollará, pero estuvieron cobrando hasta el final de la Segunda República, en 1936. Claro, están financiándose. Pero además esta financiación no es pequeña. Es que en los cálculos que yo tengo, la Iglesia Católica recibe 11.000 millones de euros anuales. Perdón, pero yo creo que en estos momentos la Iglesia Católica se financia una parte por los presupuestos del Estado, pero una gran mayor parte no es a través de los presupuestos del Estado. ¿Cómo es? Pues a través de los propios católicos y no sé qué de otra manera, pero tengo entendido que no es solamente a través de los presupuestos del Estado es como se financia. Porque... Bueno, teóricamente, claro, como los partidos políticos con sus cuotas de militantes. Pero yo lo que sí digo es que de las arcas del Estado salen en este momento 11.300 millones de pesetas. Perdón, de euros. Ya estamos con las pesetas, parecería más rentable que fueran pesetas, ¿no? Primero, por la asignación del IRPF. Claro, sí. Que eso es uno de los puntos importantes. Que ahí se pone, que eso en un Estado que esté al margen no tiene por qué ponerse, es decir, eso es un tema claro. Después, a lo mejor debería hacerse como los alemanes, también, ¿no? A través del IRPF, por lo que se da porque usted en la casilla marque que quiere financiar la Iglesia Católica o marque que quiere financiar a entidades sociales, a ONGs, ojo, que la inmensa mayoría de las ONGs son de la Iglesia Católica. Luego ese dinero también va a la Iglesia Católica, que ellos además pueden conseguir su dinero por otras cosas. Y luego están las exenciones tributarias, que la Iglesia no paga tributos. Ahí tiene usted otros 2.500... Pero las exenciones tributarias también la tienen otras organizaciones. Bien, pero sí, quiero también decir, lo tendrán. Y a lo mejor hasta los ciclistas, quiero decir. Sí, es que no lo sé, pero que tienen una exención tributaria y yo como ciudadano sí pago. Sí pago mis tributos. La Iglesia tiene ahí 2.500 millones o 2.100 millones que no paga. Después, la educación religiosa.
hay 19.000 profesores que Claro, dan es religión que yo católica. creo que ahí hay uno de los puntos más importantes. Es decir, a mí me parece que ahí hay un problema cuando decimos qué modelo queremos. Claro, esto nos lleva a grandes debates, precisamente en filosofía, por el tipo de proyecto educativo, el tipo de modelo educativo. Vamos a ver, a mí me parece que si nosotros consiguiéramos, cosa que no se ha conseguido en todos estos años de democracia, que el alumno de la enseñanza media, el alumno de la enseñanza secundaria, al llegar a la universidad, por lo menos en los centros públicos, en los centros estatales, porque ya en los centros que tienen ideario propio eso ya es otro mundo, pero en los centros estatales el alumno saliera con una mínima información sobre lo que es el mundo actual, para el cual, para interpretarlo, pues tiene que saber lo que es el Islam, lo que es el judaísmo, lo que es el problema del hinduismo, lo que es el problema del budismo y, naturalmente, lo que es el problema del catolicismo, del protestantismo, porque si no, no pueden... También es cultural, claro. Y en evidentemente, España, que no además, solamente- con el tema de que lo mejor de nuestra pintura barroca es religiosa. Por Claro eso. que hay que saber. Que tiene que saberlo desde el punto de vista también del conocimiento de nuestro patrimonio Pero, no, artístico. pero lo que se da en los colegios es catecismo. Claro, y entonces Es otra el cosa. problema que hay es que hemos entrado en un proceso que a mí me parece muy malo desde el punto de vista, eso lo vemos en filosofía con cierta claridad, que es que solo hay dos mundos, o el confesionalismo, es decir, profesores elegidos por la jerarquía, que lo que efectivamente utilizan aquello como un mecanismo más o menos sofisticado de catequesis, o el puro positivismo, es decir, gente que dice, no, si yo quiero la religión fuera de la escuela. Bien, pero ¿qué quiere decir la religión fuera de la escuela? Es como si decir, yo quiero interpretar el mundo político sin tener en cuenta ningún elemento religioso. Bueno, pues mire usted, es que es muy difícil interpretar lo de Obama sin entender cuál era el papel de los afroamericanos y qué es lo que Obama defendía. Es muy difícil interpretar la muerte de Sharon sin tener en cuenta eso. Es muy difícil interpretar al señor Mandela sin tener en cuenta al arzobispo Desmond Tutu. Es decir, que claro, no es sencillo eso de que yo puedo cerrarme a eso. Ahora, ¿cómo lo tendría que hacer? Hombre, habría que intentar que el profesorado de filosofía, de ciencias sociales de esos institutos, se hiciera cargo de alguna materia, no hace falta que sea todos los años, liberando horas de lo que es la enseñanza confesional, que pudiera, al igual que en la universidad se explica sociología de la religión, o se explica filosofía de la religión, o se explica historia de las religiones, se hiciera ese paso. Esto que yo digo aquí, que parece muy sencillo, tiene una oposición radical de la conferencia episcopal, pero que fíjate, nunca ha querido ni negociar este Antonio, punto. Pero fíjate, es que el tema es otro. Si se explicara eso, que lo podría explicar un sociólogo, un filósofo, un historiador, vamos, un profesor de esto, pero ojo, lo que se explica, como dije antes, el catecismo, lo que se explica es la verdad revelada, Claro, si es que ese no es el contra problema. la verdad científica. Claro. Es decir, los niños salen pensando que la mujer tiene una costilla menos, porque, como todo el mundo sabe, Adán, Eva, nació de una costilla de Adán. Bueno, pues yo cuando salí del colegio pensaba que esto era así. Esa es la verdad revelada contra la verdad científica. Esto es así. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Pues mire usted, yo no sé cómo hacer, pero en todo caso, ¿por qué tiene que pagar el Estado Pero perdón un momento. la enseñanza de una religión concreta y que sea una asignatura obligatoria? Claro. ¿Qué sentido tiene eso? Pero no es obligatoria ahora, Sí, ¿no? es obligatorio. No, hombre, No, eso, entendamos, hombre, eso eso se los elige, centros obligatoriamente tienen que ofrecerla y los padres pueden elegirla libremente. Claro, Donde está la clave, ¿sabes en qué está? En que es una asignatura que debes dar al nivel del resto de las asignaturas fundamentales según los acuerdos con la Santa Sede. Con lo cual no es una asignatura que tú puedas decir, el centro la regula de tal manera. Muy bien, hasta las 4 de la tarde, tal. Y de 4 a 5, por ejemplo, en los centros de primaria, los niños, pues unos tienen francés, una segunda lengua, otros, y podría decir la enseñanza de la religión. Sino que al meterla dentro del horario escolar, esto lo han llevado las organizaciones católicas tan lejos a preguntarse, ¿y qué se hace con los que no van a esa clase? Y entonces han dicho, sería discriminatorio que ese tiempo ellos lo tuvieran libre. Hay que meterles otra asignatura. Esto es una de las cosas más nefastas que han ocurrido, porque entonces se ha planteado que esa asignatura, todavía ahora en la ley que acaba de aprobar el señor Ver, vuelve lo mismo, sea una asignatura que llaman de valores éticos, con lo cual se viene a plantear que el que es creyente no necesita valores éticos, porque ya pues con la religión le llega, y el que es no creyente puede salir sin saber nada de las religiones. Sería la oportunidad de lo de la filosofía que estaba diciendo usted antes, ¿no? Esto me parece que es Que sería lógico. Parece sencillo. Bueno, pues mire, tiene Pero tantas eso no dificultades. sería una asignatura de una religión concreta. No, sería explicar- no, sería una claro, asignatura de las de todo, distintas de religiones y todo. tal, Eso que está no bien. estaría Pero lo que se sometida, explica como es otra dices cosa, tú, lo que se no, que explica es que estaría tenemos sometida, como dices tú, 19.000 profesores. a la doctrina oficial, al magisterio que llaman ellos, que hasta el tal punto, bueno, hemos visto estos casos de que, por ejemplo, pues una profesora que esté divorciada, como su conducta no responde a lo que entienden ellos que debe ser, pues se la puede en un momento determinado no renovar el contrato.
y de pronto empieza la discusión de los tribunales de quién tiene razón, si el obispo, que es el que le da esa prerrogativa a los acuerdos con la Santa Sede, o si el Tribunal Constitucional, Antonio, dice la Constitución que garantiza la libertad. Pero fíjate el lío. Pero fíjate una cosa, el tema se agrava, porque estas personas que son nombradas por el obispado, estas personas cobran del Estado como si fueran funcionarios. Ojo, cobran todo el año. Sin embargo, los profesores titulares interinos que han sacado una oposición pero que no tienen plaza por estas cosas pintorescas que pasan en este país, esta gente solamente cobra el tiempo que da clase. Y si falla un profesor de matemáticas, los institutos tiran de las personas que hay y el profesor de religión puede estar dando historia, matemáticas, etcétera, etcétera. Esto es lo que está pasando. Claro, lo mismo que hemos hablado de los colegios, lo podemos hablar de las Fuerzas Armadas, donde hay hasta un general. Bueno, tiene categoría general. Si no recuerdo mal, se llama el vicario general castrense. De los hospitales, que tienen mantenimiento religioso y todos cobran. Bien, pues luego está el patrimonio de la Iglesia. El patrimonio de la Iglesia, ¿quién lo paga? ¿Quién paga la conservación del patrimonio? La Iglesia cobra las entradas, pero quien lo paga es el Estado. Bueno, tenemos ya el caso perpéntico de la mezquita de Córdoba, que se le dio al obispado de Córdoba, que no era de la Iglesia, y bueno, pues ahí está el tema, y entonces ves la mezquita cuando no hay una conmemoración religiosa de alguna forma, que entonces a lo mejor no puedes entrar. Decía antes Cayetano, bueno, pero ¿hacia dónde? Si uno elige un modelo u otro. Hombre, yo creo que si nos queremos acercar, a mí me parece mejor, pero es discutible, cada uno tiene su opinión en esto, a un modelo más parecido al modelo republicano que al modelo multicultural, al modelo republicano laico, alguna cosa hay que empezar haciendo. Y desde luego yo creo que lo de renegociar los acuerdos con la Santa Sede me parece imprescindible, porque claro, son acuerdos que se aprueban paralelamente a la Constitución y que incluso muchos padres constitucionales, como por ejemplo el propio Peces Barba, decía, bueno, supuestamente son postconstitucionales porque se aprobaron después de aprobar la Constitución, pero en su contenido son preconstitucionales, o sea, no se votaron en aquel momento. Pero son un concordato, es decir, un convenio internacional establecido entre el Estado español y aquí no con la Iglesia Católica, porque ahí la Iglesia, que es lo que marca la diferencia de la Iglesia Católica con otras instituciones religiosas, con un Estado, con el Vaticano. Claro. Y los convenios, los tratados internacionales son de obligado cumplimiento, aunque sean inconstitucionales. Claro. Habrá que reformar lo que sea, pero ojo con esto. Es que, 14 años de gobierno de Felipe González. 8 años de gobierno Zapatero. Bueno, se han hecho en el gobierno Zapatero cosas como el matrimonio homosexual, que no, en aquel momento había muy pocos países. Y sin embargo, no se ha entrado en este tema. Y cada vez que se ha entrado, ha habido unas movilizaciones tremendas de los sectores confesionales hasta que el presidente de turno dice, bueno, vamos a dejar esto que bastantes problemas tenemos. Ahora, en la conferencia política aquí del PSOE, se ha aprobado esto, de que iremos veremos a ver, porque claro, para hacer eso hay que ver con qué fuerzas lo puedes hacer, qué apoyo tiene que tener, qué prioridad le das, pero no cabe la menor duda que es una especie de espada de Damocles sobre la auténtica laicidad de estos acuerdos. Yo creo que realmente merecen ser denunciados, renegociados con el Estado del Vaticano y decir, usted, esto no puede continuar así. Lo que se aprobó en el año 78, fíjese usted todo lo que ha ocurrido. Ahora, exige mucha voluntad política, porque sabes que tienes enfrente un adversario que va a ser, en este punto, pues tan implacable como fue con la educación para la ciudadanía, con el matrimonio homosexual, o como está siendo ahora con el tema del aborto. Ellos no van a quedar quietos mirando que tú legisles lo que te parezca, pero eso claro, no va a ocurrir. El Estado es soberano, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Primero hay que denunciar ese convenio porque eso está claro. Pero simplemente es que cuando dices, ¿y qué hacemos? ¿Qué modelos? Mire usted, ninguno. Si existe separación, existe separación. Todos los miembros de cualquier congregación tienen perfecto derecho, en uso de la libertad de conciencia, a hacer lo que quieran hacer, siempre claro que no vayan contra la moral pública. Eso está claro, pero pueden hacerlo. Pero el Estado no tiene por qué sufragarlo. ¿Por qué no pensamos en el ideario francés? Francia, desde 1791, es una república laica. Es una república laica. La Constitución del 91, del 93, del 95, la ley de 1904, y actualmente es una república laica, donde hay plena separación de Iglesia y el Estado. Simplemente es el modelo que hay que hacer. Pensemos una cosa, que es que si estamos hablando de la existencia de un Estado constitucional, pensemos que el primer Estado constitucional, que es Estados Unidos, la Constitución de 1787, en su primera enmienda proclama el Estado laico. Y la francesa lo proclama en muchísimos sitios. Y además impide la financiación, evidentemente. Pero tú que has estudiado tanto el tema en los años 30, en lo que ocurre, no cabe duda que después de la ley de 1905 y en todo el debate francés, llegan al final a un tipo de acuerdo en 1924
entre Francia y el Estado del Vaticano. Y claro, los republicanos españoles quieren asemejarse a eso. Incluso ahí hay un momento donde el propio Vaticano piensa, dice, bueno, dado que ha habido la Revolución Rusa, dado que ha habido la Revolución Mexicana, pues casi mejor lo Francia que lo de México, pues a lo mejor la forma de resolverlo también en España. Y ahí efectivamente hay un tipo de catolicismo español absolutamente beligerante que va más allá del propio Vaticano y que fue decisivo en los años 30 y después en la legitimación de la Guerra Civil. Evidentemente, cuando se llega al año 78 se tiene el pavor de decir, vamos a intentar evitar este asunto. Y esta es la fuerza que eso ha tenido durante años y años, para decir, no se toca, porque no se votaron, que es donde está la paradoja, aquellos acuerdos con la Santa Sede, los acuerdos de educación y cultura, no los votó los que habían votado la Constitución. Por ejemplo, el PSOE o el Partido Comunista no votaron a favor de sus acuerdos. Y sin embargo, cuando se ha llegado al gobierno, no se ha tenido la voluntad, la capacidad de renegociarlos. Y aquí es donde se plantea entonces una de las cuestiones pendientes que tiene el desarrollo de la laicidad en España. Y después están otras cosas que tú has planteado ahí de gran relevancia. Por ejemplo, todo el tema de las Fuerzas Armadas o de las ceremonias de Estado. Yo, por ejemplo, digo, vamos a ver, solamente dejo esta interrogante. Nosotros creemos que otro país, por ejemplo, que hubiera vivido un drama como el que fue los atentados del 11 de marzo del 2004, ahora van a hacerse 10 años en España, una ceremonia como la que ocurrió en la Catedral de la Almudena, de una sola religión, la mezcla aquella de la catedral, el trono, el altar, era lo más ajeno, no a la laicidad, sino incluso a la multiculturalidad o la multirreligiosidad, porque puestos a hacer una ceremonia, había habido gente allí que había muerto que eran islámicos, gente que eran protestantes, o sea, era lo más contrario a todo. Era la imagen, gente que no tenía ninguna religión. O gente que no tenía ninguna religión. Ahora ya se ha hecho algunos procesos, por ejemplo, si habéis visto, porque es un tema delicado, cuando ocurrió el accidente terrible este verano en Santiago de Compostela, pues intentar diferenciar el acto religioso del acto de despedida civil. Claro, porque es que es muy complejo cómo se gestiona el duelo, pero claro, cuando tú impones, como ocurrió allí, una simbología de una sola religión, pues claro, atentas contra las preferencias de muchas. O sea que es un tema que tenemos muchísimo camino que recorrer. Para el Estado solamente puede existir el acto cívico. Para las iglesias, para la mezquita, para la Iglesia Católica, para quien sea, pueden hacer sus actos. Irán las mismas personas por educación, por no educación, por creencia, pero eso es otra historia. Pero, por ejemplo, en la Constitución, la única laica y desarrollada, que fue la de la Segunda República Española, pero del 31... que no hay modelo, tu modelo es claramente el francés. No, pero si es que... Es el al final se queda con el francés. Es el del Estado laico, es claro, es que es el del Estado laico. Es que no hay otra cosa. Es que y yo, de verdad... Yo les iba a preguntar que cuál sería el modelo, sí, pero ya me lo están diciendo los dos. Sí, yo creo que es más el francés, con todo lo que ellos han repensado y han dado vueltas de nuevas realidades que no eran las que había en 1905 o un siglo después, con todos los problemas de la inmigración, con otros problemas. Pero como modelo yo creo que es el francés. Pero además, si me deja apuntar una cosita, el modelo francés ocurre una cosa, que es que la Iglesia, históricamente, la Iglesia francesa nunca fue la Iglesia española, porque antes de la Revolución Francesa, el galicanismo, la Iglesia se sometió al poder absoluto del rey. Y en España era al revés, había un sometimiento del poder real, el monarca, y una legitimación dada por la Iglesia. Claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Son muchas las cosas que todavía quedan en el tintero y supongo que podríamos hacer muchos más programas en torno a este debate pues público y de la sociedad sobre el Estado laico. Y bueno, como no disponemos de más, tenemos que cerrar aquí y agradecer a Antonio García Santesmas, es catedrático de Filosofía Política de nuestra universidad, y a Cayetano Núñez estos minutos que nos han dedicado y por compartir pues sus conocimientos. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias.